sobre el lugar de mayor espíritu literario, ¿sí? Indiscutiblemente. Y hoy además nos convoca un pretexto muy literario, una reunión muy literaria, que es presentar la traducción de Peter Pan que hizo Pedro Enríquez Ureña. Ya Adolfo Castañón les va a platicar cómo se recuperó esa traducción, dónde se encontró, cómo lo hizo. Y además de Adolfo Castañón, que participó en la elaboración de este libro, está con nosotros Felipe Garrido, que de una u otra mano, la traducción de Pedro Enríquez Ureña justifica que este acto tenga lugar en la capilla. Pedro Enríquez Ureña era muy amigo de Alfonso Reyes. Y Felipe Garrido está aquí por múltiples razones. Una, porque es amigo de Adolfo Castañón. Segundo, porque también tiene una traducción de Peter Pan hecha por él, que incluso podríamos convertir este acto en un homenaje a Peter Pan. Un homenaje a Peter Pan y a sus traductores y epiloguistas y demás. Entonces, bienvenido, Felipe. No necesitan presentación. Adolfo Castañón, Adolfo Castañón acaba de ganar el premio Alfonso Reyes, otro premio en el INER, y ha tenido unos tiempos recientes muy productivos y de muchos logros, ¿sí? Felipe Garrido también, entre otras cosas, es el director adjunto de la Academia de la Lengua, pero además conocido de todos. Este libro es el segundo en esta serie de libros disque para niños que traduce. Hace un par de años presentó Pinocho en una edición parecida, cuatita, como decimos en México. Y está con nosotros también Víctor Díaz Arciniega, otro reyista connotado, así que estamos entre amigos. Víctor Díaz es profesor en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, ha publicado muchísimas cosas sobre Alfonso Reyes, es amigo de la casa, amigo de Adolfo Castañón, amigo de Felipe Garrido, y no sé qué tanto, y de Pedro Enríquez Ureña también, no sé qué tanto de Peter Pan, ahora lo veremos. Y también amigo tuyo. Bueno, de los tres, claro. Eso es lo más importante. Pero realmente quien escogió, muy amigo Vito, pero quien escogió la mesa en realidad fue Adolfo. Y a ver, Adolfo, es de una u otra manera la presentación de un libro en el que participaste. Bienvenida también una editorial muy apreciada que es Bonilla. Hacen cosas realmente interesantes. Ellos están en Miguel Ángel de Quevedo, Tasqueña, como le quieran llamar. Una editorial que vale la pena atender y vigilar. Vamos a darle la palabra primero a Adolfo Castañón. Adolfo, por favor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a Javier García Diego, gracias a la Secretaría de la Capilla Alfonsina, gracias a Dios que nos puede llevar aquí, a todos, gracias a ustedes por estar aquí, gracias a mi querido amigo Felipe Garrido, a Víctor Díaz Arciniega, y gracias también a la casualidad que entiendo que nos ha traído a este 5 de diciembre alguna presencia de ciudadanos de la República Dominicana de Santo Domingo que nos visitan, entonces el espíritu de Pedro aquí también, y gracias a la editorial Bonilla que ha hecho posible esta publicación, pero me tengo que ir más atrás y de alguna manera recapitular. En el marco del largo proceso de anotación y de transcripción de las cartas cruzadas entre Pedro Enríquez Ureña y Alfonso Reyes, cuyo trabajo está en prensa o en el Fondo de Cultura Económica, en dos tomos, siguiendo la que hizo José Luis Martínez en el 85. En el marco de eso,
nos encontramos una carta, que es la carta número 333, que no es muy extensa, que fue, digamos, el inicio de esta aventura. La voy a leer, es de septiembre del 23, un poco para que nos demos cuenta del entorno editorial en el que surge esta propuesta. Le dice Pedro Enríquez Ureña a Reyes: Alfonso, hace días te escribí contándote las cosas recientes. Estaba pesimista respecto de las gentes o unas cuantas de ellas, cosa rara en mí por carta, según creo, pero más superficial que esencialmente. Tal vez lo que no entenderás es lo que dije de Martín, Luis Guzmán. No es que no quiera, como amigo, pagarte. Es que el hombre de negocios, con sus negocios todavía angustiosos, se resiste a dar dinero. Sin embargo, por mí, que no hago ninguna falta en su periódico, el mundo, que si le soy útil paso, pero no esencialmente, ha hecho sacrificio de pagarme 12 pesos diarios, 8 menos de los que ganaba en la universidad, con los cuales voy tirando. Así pues, mándame la carta de los artículos pagaderos que se hayan publicado ya en el mundo y yo haré que Martín te los pague. De tus artículos, ya te los pague. Creo que prometía 15 pesos mexicanos. A Canedo también se los pagará, pero no he recibido nada de él. Y a propósito, Enrique se ha hecho definitivamente escritor en máquina. Le ha servido la gigantesca Amberwood. No me quiero escribir. De tus artículos publiqué últimamente la improvisación, que ha gustado. Lo demás es poco adecuado para el mundo y las revistas viven con intermitencia. Veré si a través de Julio Torre hago llegar una o dos a la falange. Yo no cultivo amistad con ella. Como aquí todo se vuelve bandos en guerra, ellos me consideran de bando enemigo y yo no haré nada. Estamos hablando del México agitado del 23, en el cual en torno a Vasconcelos se plantean una serie de bandos de los escritores. No entro en ese detalle. Pero para que sepas lo que escribo en el mundo, si tienes tiempo de verlo, quizás Manuela tenga más tiempo que tú, te digo. 1. Sección literaria los sábados. 2. Artículos firmados PHU. Crónicas firmadas Gogol. Artículos firmados LR o Viajero. Secciones Vida Extranjera y Cosas para Niños. Cuentos de la Nana Lupe y demás. Y esta carta, bueno, ya se despide. El lunes fui con Isabel hasta Charcas, en el estado de San Luis Potosí, a ver el eclipse total de sol, 3 minutos y medio de oscuridad, sombra azul y horizontes de plata, golondrinas asustadas. Isabel ha estado mala, pero ya va bien. Mi tía Ramona Ureña, la única hermana de mi madre que vivía con nosotros y tiene 75 años, se ha puesto tan disgustada porque yo me casara, absurdo deseo de monopolio de las viejas tías, que se ha ido a vivir a otra parte, con una familia en Toluca, con quien viven también los terribles selvas, turbulentos y simpáticos Salomón y sus hermanos. Sabrás que últimamente uno de ellos le pegó a Eleodoro Valle y este los acusó a un juez y hace publicar en la prensa que le pegaron los dos y que fue a mansalva. Te seguiré contando ya en plena agitación de candidaturas y esto va a durar un año. Me contarás de lo que pasa en España. Y a continuación lo que va a suceder es que el periódico El Mundo se cierra intempestivamente porque estaba asociado a Adolfo de la Huerta y Martín Luis Guzmán deja plantado a Pedro Enríquez Ureña y con una deuda bastante amplia. Aquí no se menciona en modo alguno el Peter Pan, lo que se menciona es los cuentos de Nana Lupe, sección Vida Extranjera y Cosas para Niños, cuentos de la Nana Lupe y demás. Entonces me fui al periódico El Mundo, del cual en realidad no hay más que 2 colecciones, una completa y una incompleta. La incompleta está en la biblioteca Miguel Lerdo de Tejada y la otra, que no es solamente una colección, sino son los recortes de Pedro Enríquez Ureña, están en el Archivo Histórico del Colegio de México, que yo soñé. Y ahí estaba el recorte de los artículos del Mundo, que fuimos con mi esposa María Hernández a fotografiar, a fotocopiar y a descubrir que había ahí este cuento traducido por Pedro Enríquez Ureña de Peter Pan de Barry.
que en realidad podemos pensar que es más bien una adaptación del cuento, porque hay divergencias amplias entre la edición, digamos, textual de Peter Pan y lo que aparece aquí, aunque el espíritu sea, digamos, el mismo. En ese momento, Pedro Enrique Sorolla estaba en pleno idilio, luna de miel, por así acabó de casarse con Isabel. Y Peter Pan, en cierto modo, es indisociable de los cuentos de Nana Lupe. ¿Y qué es lo que hay en los cuentos de Nana Lupe? En los cuentos de Nana Lupe hay una propuesta de literatura infantil muy particular, que seguramente son un híbrido de los cuentos que le contaba la nana de los Lombardo, Isabel Lombardo, y que recogió Isabel Lombardo, que Isabel le contó a Pedro y que Pedro los transcribió como una especie de regalo de bodas para Isabel. Tanto y también que este libro, más adelante, se va a convertir en el manuscrito que Pedro les va a leer a sus niñas en las travesías con Natasha y después con Sonia en distintos momentos. Esos cuentos de Nana Lupe de alguna manera son paralelos o convergentes con la publicación de Peter Pan, que es el libro que estamos hoy saludando, y yo me referiré un poquito en la factura misma del libro. Juan Bonilla, cuando yo le propuse este libro, que en realidad venía de la edición que hizo Vena en Berlín, del cuento que yo había rescatado, dijo: no, vamos a hacer un libro bonito y sugerente, y se empeñó en que el libro tuviese una calidad de ilustración muy alta, y gracias a eso podemos contar con las ilustraciones de Adolfo Arana, que nos dan cuenta del lado, digamos, inquietante y sugerente de Peter Pan. ¿Qué es Peter Pan? Peter Pan es un ejercicio de literatura infantil británica que empezó a tener curso en México y empezó a ser leído en México, no solo por Pedro, porque hay constancia de que Julio Torri también tenía la intención de traducir el Peter Pan, y para la editorial Cultura finalmente eso no se hizo, pero de alguna manera el Peter Pan andaba en el aire, y andaba en el aire porque andaba en el aire una idea que creo que todavía es vigente, que es la idea de que hay que hacer literatura de calidad para los de abajo o para los niños, y esa idea es la que de alguna manera vertebra la colección Cultura. Peter Pan es también, entonces, un libro que tiene presencia en la cultura mexicana contemporánea, más allá de la traducción que hizo Enrique Sorolla, y que de alguna manera quedó naufragada, que se quedó perdida durante muchos años. ¿Cuál es la actualidad de Peter Pan? Para mí, Peter Pan es hay un síndrome de Peter Pan, como ustedes ven en internet, y les va a salir un síndrome psicológico del niño que no quiere crecer, y tiene que ver de alguna manera con el mundo contemporáneo, porque el niño que no quiere crecer está representado de manera muy dramática en todos aquellos que podemos calificar como niños que no quieren ni estudiar ni trabajar, y que son unas de las grandes, digamos, uno de los grandes síntomas del malestar de nuestro tiempo, que son estas personas desorientadas que no encuentran su lugar en el mundo, y como no lo encontró Peter Pan. Otra de las características que tiene esta
este texto que estamos presentando el día de hoy, es el fraseo. Lo que estamos leyendo aquí es a un Pedro Enríquez Ureña, narrador, muy suelto, muy conversado, muy inventivo, que en realidad está contando este cuento de Barry, de Peter Pan, no tanto a los niños, sino a su propia novia, con la que se acababa de casar, Isabel, que se llevaban más de 15 años de edad, y que él la trataba en cierto modo como una niña. Entonces, podemos pensar que Peter Pan, junto con los cuentos de Nana Lupe, eran los dos regalos de boda literarios que le hizo Pedro Enríquez Ureña a Isabel Lombardo, y que quedó, como digo, guardado en las hemerotecas hasta que vino un Castañón a descubrirlas. Le agradezco a Marín, mi esposa, que haya tomado las fotos, y a María Hernández, que ha hecho las transcripciones, y insisto mucho en el trabajo de equipo. Le agradezco mucho a Juan Luis Bonilla y a su equipo que haya hecho este esfuerzo por darnos un libro muy hermoso, muy legible, que nos trae a tres personajes que son Barry, Pedro Enríquez Ureña y Peter Pan en medio. Y con esto este capítulo queda cerrado. Gracias. Le damos la palabra ahora a Felipe Garrido, ¿verdad? No, Víctor. A No, Víctor. no importa, toma, ya transmito con Víctor. Bueno, primero, no sé si es más importante empezar por lo honrado que me siento estar en esta mesa frente a ustedes y acompañado con estas autoridades sobre la literatura y en particular sobre la literatura infantil y Peter Pan. Es un reto muy grande, sé que voy a salir un poco raspado, pero bueno, acepto por la amistad que nos han vinculado desde hace ya muchos años. Estoy haciendo una confesión de parte. No conozco de literatura infantil, conozco de Pedro Enríquez Ureña muchas cosas, nada de Barry, el autor de Peter Pan. Ahora me informé, con dificultad recordaba la versión de Walt Disney cuando era niño, y ayer la vi en la pantalla de internet, y me sorprendí muchísimo porque evidentemente me acordaba de algo que no tiene nada que ver con lo que vi. Y segundo, mientras estaba viendo la película en la oficina, yo me preguntaba, si alguien entra ahorita y me dice, ¿qué estás haciendo? Y les digo, estoy viendo Peter Pan, pensarían que no he terminado de crecer, lo cual es muy cierto. Entonces, me ha surgido una serie de recuerdos muy complicados. Ahorita llego a la novela y a lo que traigo aquí apuntado, porque, debo decirlo, yo nací en 1952 en una casa ubicada en la calle de Niño Perdido, lo cual, al asomarme a esta novela, y uno de los protagonistas son los niños perdidos y sus características en cuanto a por qué están perdidos esos pobrecitos niños, bueno, naturalmente ahí se me revolvió toda mi experiencia psicoanalítica frente a una novela y una historia familiar muy complicada, pero no la voy a contar, no es el momento. Bien, ahora voy a entrar a lo que me llamó mucho la atención al estar viendo la novela, al estar curioseando, al recordar otra película, naturalmente, estaba junto a esta la recuerdo mejor porque la vi con mis hijos, leí la novela, que es Pinocho. Están hermanadas, están una con la otra de la mano por muchas características. Y voy a empezar con unas características generales, y ya estoy, ahora sí, en lo mío. Peter Pan, perdón, es un apunte a abuela pluma hecho, ahora sí, como me van saliendo las ideas, y sobre la marcha eventualmente haré alguna acotación.
Peter Pan es una alegoría cifrada en una expresión: el niño que nunca quiso crecer. Equivalente pero en dirección opuesta es la alegoría de Pinocho, el títere que atraviesa por un proceso de ardua iniciación y se convierte en niño. La obra de Barry es de 1914 y la de Collodi es de 1882 o 84 por ahí. Ambas derivan de una idea del progreso vigente en el siglo XIX, con todo el drama social que se vivía en las grandes ciudades como Londres, en donde los niños padecían los múltiples conflictos generados por las familias y los barrios derivados, de ese progreso. Como otras muchas novelas y cuentos para niños, de entonces y posteriores, esa literatura está cifrada en imágenes alegóricas, es decir, son representaciones que encierran significados simbólicos que, al estar orientados hacia los niños, pretenden cumplir con funciones pedagógicas. Uno piensa eso siempre. Ambas novelas se cifran en imágenes que en sí mismas son ilustraciones materializadas por la palabra, por los dibujos o ambos en combinación. James Matthew Barrie, que nació en el norte de Inglaterra, en la región de Escocia, en el 860 y murió en el 1937, fue el hijo menor de una familia compuesta por 10 hijos, más el padre y la madre. El primogénito era el preferido del padre y el segundogénito, no sé si se dice así, de la madre. El segundo hijo era David, quien días antes de cumplir los 14 de edad, en un accidente común, murió. La crisis de la madre se tradujo en trastornos severos. Un día, por una equivocación, el futuro novelista, cuando rondaba los 7 años de edad, llegó a sustituir al hermano muerto ante la madre. La mamá, imaginariamente recuperó al hijo favorito y James ganó el lugar de preferencia de la madre. Sin embargo, James siguió creciendo, pasó de los 7 a los 8 y así sucesivamente hasta que la madre murió prácticamente 30 años después del accidente. Pero James, ante los ojos de la madre, siempre fue el niño que no creció. Lo que vino después en la biografía del novelista ha sido campo propicio para la exploración psicoanalítica, particularmente en los años 60 y 70. Los hechos crudos se cuentan en 2 características materiales. Uno, James fue un hombre que rondaba el 1,50 de estatura. Se decía producto de un enanismo psicogenético, de aparente asexualidad y de carácter y personalidad compleja, en particular en su relación con las mujeres, tanto que se interpretó que su vida matrimonial con una esposa en realidad es que él estaba buscando una madre. Tema muy digno para psicoanálisis, supongo. Sí. En función del protagonista y de su famosa obra, en su amplia producción literaria se encuentran por lo menos 4 que recuperan a sus personajes y del propio Peter Pan. Hay 1 o 2 versiones para teatro. Eso lo referirá después Felipe. La primera de todas fue para la escena, de la que se derivó la que aparentemente tradujo. Digo aparentemente porque ya hemos comentado un poco que hay sí traducción, pero también hay, digamos, un poco de creatividad de don Pedro Enrique Sureño. Y sobre su vida y familia, el propio autor escribió varias obras, 2 o 3 libros, entre ellas una novela autobiográfica y de la familia. Y su juventud fue de carencias materiales, pero con su obra literaria paulatinamente fue adquiriendo recursos, prestigio y finalmente el reconocimiento de la corona inglesa
al ser nombrado caballero. La versión traducida por Enrique Sureña, más sus añadidos que ya veremos, proviene de la versión dramática de 1916 o poco posterior. Y la versión novelada, aparentemente, según nos dicen en el libro, fue del señor Frederick Orville Parkins, según nos informa Miguel de Menu en el postfacio de la edición. Entre esta versión y la presentada en la película de dibujos animados de Disney, que es del año 54, hay un abismo insalvable. Le daré la vuelta para eludir comparaciones. Si la original de Barry es compleja, la de Disney es confusa, por la saturación de componentes pretendidamente simbólicos. No haré una valoración de la traducción por Pedro Enrique Sureña. Primero, porque mi conocimiento de la lengua inglesa es rudimentario, y segundo, porque mi vieja admiración por el dominio de la lengua española del propio Pedro Enrique Sureña, desde hace varias décadas, ahora lo refrendo con enorme gusto y placer, más por la espontaneidad y sencillez de una lengua enormemente dúctil y precisa, con esos bellos y ocasionales diminutivos tan propios de nuestra región de América Latina. En los 14 breves capítulos de Peter Pan, el niño que nunca quiso crecer, sorprende la enorme astucia literaria de Barry. Con su imaginería, el narrador nos introduce en un doble horizonte de espacio y tiempo: Londres y el mundo del nunca, 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 como dice Enrique Sureña, y no nunca jamás, como dice Walt Disney. En el real, en ese Londres y la familia Darling, transcurren aparentemente varios meses, aproximadamente 4, como se indica casi al final de la novela, cuando el señor Darling se autocastiga y se somete a la humillación de permanecer en la casita de la perra nana que cuidaba a los niños, Juan Napoleón, Miguel y Wendy, Moira, Ángel. 9. El otro horizonte es el mundo del nunca, 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 con su lago, su isla, su vegetación y sus habitantes y seres vivos, piratas, no sé si son otra cosa, son seres vivos, piratas, pieles rojas, niños perdidos, sirenas, y un ambiente medio selvático, tropical por lo menos, por la aparente saturación en el ambiente. La cualidad temporal es mucho más significativa, porque si bien se hace referencia al día y la noche en ese mundo del nunca, 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 también se hace alusión a una no duración del tiempo. Lo que se precisa son los varios episodios, cuya natural singularidad se define, o así por lo menos lo damos por hecho, dentro de una duración relativamente corta. Sin embargo, se da a entender que esos episodios ocurrieron dentro de un tiempo no regido por el reloj. Y aquí viene una paradoja. No obstante, el capitán Gancho, que no el capitán Garfio, como dice la película, el capitán Gancho sufre hasta el desquiciamiento enloquecido cuando escucha el tic-tac del reloj que está dentro del estómago, así queremos, del cocodrilo, la amenaza mortal que padecía el capitán Gancho y que finalmente le cobraba la vida. Esto es algo bien elocuente. Ahorita volvemos. 10. Como sea, en una buena novela, como la de Barry, se dibuja neto el mejor de sus componentes dramáticos. Si los entornos del espacio y del tiempo son netos, los paradigmas morales del bien y el mal están cuidadosa y emocionalmente dibujados, natural,
obvio es el maniqueo, el ambiente maniqueo de ese bien y mal, para que no quede duda. En el mundo de la fantasía, la noción de bien es categórica. Peter Pan y la del mal también lo es. El capitán Gancho, es decir, los rivales eternos. Y al final es un duelo a muerte. Bueno, aquí voy a improvisar más con una guía. El capitán Gancho es la suma de estas cualidades morales. Es vengativo, es rencoroso, es envidioso y es cobarde. Pero al mismo tiempo es muy poderoso y con la violencia se impone sobre los piratas, quien lo obedecen bajo presión y castigo. Digamos, ciegamente, pero están ciegos no por admiración, sino por pánico. Es tal el poder que los obnubila esos piratas. Y hay un par de capítulos en donde es clarísima la mutación de los piratas cuando uno está obedeciendo esos mandatos intensos, rudos, y cuando aparece el tic-tac del cocodrilo acercándose, acechando ya la nave, y lo escucha con esos oídos histéricos que tiene el capitán Gancho, ahí el capitán Gancho entra en una crisis, se desfigura, pierde el aplomo que lo aparentemente caracterizaba y se convierte en una figura de alfeñique y desaparece. Y los piratas se dan cuenta que su ídolo no era tal. Ahí viene la lección moral implícita. Otro tema, el bien. Wendy y Peter, naturalmente, son los protagonistas principales. Y hay un detalle que está una y otra y otra y otra vez repetido. Van a jugar a ser papá y mamá de los niños perdidos. Y esto resulta conmovedor porque desde el origen del drama novelístico, Wendy está con sus dos hermanitos leyéndoles cuentos. Es la primera escena que vemos en la novela, en la película indirectamente o mal dibujada, y ven que en el vidrio por afuera hay una lucecita muy intensa, y en la segunda ocasión que la ven se logra adentrar, y esa es la presentación de Peter Pan. Pero entre el perro y los sustos y la mamá, Peter Pan sale huyendo. Uno dice, eso sí es fantasía pura. Y ahí vamos a enterarnos cómo Wendy le ofrece pegarle, surcirle con hilo y aguja la sombra y empieza a recuperar. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué los niños perdidos son niños perdidos? Porque son esos niños que fueron abandonados en un momento de su temprana edad, ya sea por los padres, ya sea porque la sociedad, ya sea porque el progreso que aludí al principio, ya sea porque era lamentablemente una historia de la época, y que en la novela está cifrada en los niños perdidos, esos niños que al perder el apoyo de la familia, no solo pierden la posibilidad de la fascinación, de la fantasía de los cuentos, sino que entran en el mundo rudo de la realidad. Jugar a ser padre y madre
y ser padre y madre de los niños perdidos será el gran motivo de articulación de la idea de el pie. Porque aparece aquí y allá ciertas claves respecto a la importancia de la imaginación, de la fantasía, para poder fortalecer un imaginario personal respecto a, como lo hace la novela, un código de valores. La función del cuento es la función de la educación moral tácitamente dentro de los niños, el bien y el mal. La novela reproduce ese cuento que Wendy le dice a los niños para arrullarlos. El mito que está en la novela: crecer y convertirse en adulto, crecer y abandonar la fantasía, crecer e incorporarse a una dinámica de responsabilidades y normas. Sentido inverso: Peter Pan juega, no, aparentemente no es responsable, es un niño sin reglas, sin normas, y anda a la deriva de sus instintos. Sin embargo, es un niño responsable porque está defendiendo su vida frente al enemigo, que es el capitán el gancho, porque está defendiendo a los niños perdidos, los está educando, los está llevando hacia una nueva etapa, les está dando una serie de normas. Es responsable porque fue a educarse en nuevos cuentos con Wendy. Es responsable porque con Wendy va a tratar de tener una buena familia en los niños perdidos. Pero va a aparecer algo que no estaba en la movida de sus propósitos, que Wendy está creciendo. Peter está en el tiempo del nunca jamás, en el tiempo que no transcurre. Pero Wendy está en el tránsito de niña a adolescente. Y Wendy va a cambiar. En otra de las versiones que el propio Barry escribió, es cuando Peter, otra novela, Peter regresa un año después a buscar a Wendy. Pero Wendy ya no lo reconoce, ya no es la misma, ya está en otra edad, cambió. Esto hace ver algo muy interesante. Al principio, una aparente confusión muy linda, porque Wendy le dice cuando está en la casa: te doy un beso, y tiene en la mano un dedal, y en lugar de considerar el beso que sí le da, él dice: ay, me das un dedal, este es el beso. Y él, en reciprocidad, le da un botón, volveremos al botón, como correspondencia a ese beso. Es decir, el código de beso es un toma y daca en Peter de objetos, de apoyos. En Wendy es el acto afectivo de acercarse a la mejilla con los labios. El detalle no es menor, porque Peter tiene miedo a ser tocado y a tocar. Y esta es parte de todo el mito, es una complejidad. Bueno, los psicoanalistas se han ocupado de eso. Pero Wendy no pudo resistir su voz suplicante y se levantó otra vez, hasta ofreció darle a Peter un beso. Peter no entendió lo que quería decir, pero mirando el dedal que tenía en la mano, creyó que eso sería lo que quería darle, y tendió la mano pidiéndoselo. Wendy comprendió enseguida que el pobre niño no sabía qué cosa era un beso, pero como era una niña amable, con inclinaciones de mamá, no quiso molestarle riéndose de él y le puso el dedal en la mano. Gracias. Es más elocuente lo que dice Enrique Sureña en la versión de Barry.
Voy a concluir. Hay una enorme cantidad de detalles. Uno que me resulta francamente conmovedor al final, en la lucha campal, en la confrontación, en donde entre las astucias del Capitán Gancho frente a las astucias de Peter Pan, hay una del Capitán Gancho francamente aterrador. Cuando el Capitán Gancho desliza su brazo a través del hueco de un árbol donde está abajo, está el refugio de los niños perdidos y donde están naturalmente Wendy y Peter, desliza la mano y introduce en la medicina que va a tomar Peter gotas de veneno. Y astucia versus astucia, la de Peter ahí estaba a punto de perder porque él ya iba a caer en la trampa. Pero aparece Campanita y va a dar un bolete, unas vueltas por ahí, y cuando se da cuenta Peter, es que Campanita está en el vaso, bebió ahora sí, la pócima del veneno, y naturalmente está sacrificando su vida para mantener la vida de Peter, porque ella sabía lo que iba a ocurrir. Y además ahí reconoce, es parte del detalle significativo, que ella ya no es Campanita, ya no es la preferida de Peter, sino Wendy. Es decir, la rivalidad entre mujeres, cualquiera que sean las características, ahí se muestra, y Campanita se sacrifica por la vida de Peter. Pero, si este detalle es de una elocuencia admirable, conmovedora y demás, el siguiente es aún más importante, porque acto seguido, Peter sale y convoca a todos los niños que todavía creen en la fantasía, todavía tienen eso en su haber, y creen en las hadas como es Campanita, y hace un reclamo al horizonte hacia esos niños y les pide, si todavía creen en las hadas, aplaudan mucho para salvar a Campanita. Naturalmente, los niños aplauden y se salva Campanita. Es un cuento de hadas, por supuesto. Y sin embargo tiene estos detalles que, aunque uno tenga sus 60 y tantos, sigue siendo conmovedor. ¿Sí? Bueno, termino. ¿Cuál es la función de los padres? En una historia de esta naturaleza, evidentemente los padres tienen un lugar protagónico aunque estén ausentes. Y quizás por estar ausentes en esta novela, es aún más relevante. No nos los dice ni la traducción ni la versión original de Peter Pan. Evidentemente en la de Disney ni siquiera hay un vestigio de esta característica en cuanto a la función de los padres. Pero evidentemente también está dentro de la novela una función claramente definida, porque hay un reclamo desde el inicio de la novela. ¿Sí? Cuando Peter decide que no quiere crecer, y lo dice de una manera así. Dice, ¿qué edad tienes?, le preguntan. No sé, pero soy muy chico. Me escapé de mi casa el día que nací. ¿Te escapaste? ¿Por qué? Porque oí a mi mamá, a mi papá y a mi mamá hablar de lo que yo iba a hacer cuando creciera. Yo no quiero crecer, yo no quiero ser grande, quiero ser siempre niño y jugar y divertirme. Por eso me escapé y me fui a vivir donde viven las hadas.
¿Y qué ejemplo, o más bien qué modelo de papá o de ser grande o de ser hombre le están imponiendo? Pues la que ven en los padres. Son padres rígidos, sin imaginación, sin la sensibilidad para acompañar a los hijos, para comprenderlos, ¿sí?, en sus necesidades vitales según sus etapas de crecimiento. Y al inicio de la novela hay un detalle que pinta de cuerpo completo al padre cuando está a punto de salir para irse a la cena y, haciéndose el gracioso, maltrata a la perra Nana que cuida a los niños. Ya desde ahí uno dice que es una familia muy extravagante, pero dentro de las extravagancias el detalle del padre es francamente ofensivo y uno de sus hijos se enfurece. ¿Por qué? Porque sobre texto de hacer como si se tomara la mitad de la medicina, una para el niño y otra para mí como papá, hago el gesto, pero le pongo la medicina a la perra, bueno, en el plato de la perra se la toma, hace un gesto y escupe y tal, y el niño se dio cuenta del gesto y evidentemente se indignó de la mala broma que le hizo el padre a la perra. Es decir, con gestos de esta naturaleza, un niño como Peter Pan evidentemente no quiere tener ese modelo de padre en donde no es consecuente, en donde no es ejemplar. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de comprensión con los niños. Y esto sí es una de las lecciones que dentro de un libro pedagógico, entretenidísimo, muy gozoso, ¿sí?, se desprende tácitamente del libro. No está en el libro, afortunadamente. Están todas las cosas que ustedes pueden imaginarse dentro del esquema muy maniqueo, obviamente maniqueo, del bien y el mal. Pero esta parte de la lección que damos como padres a los hijos está siempre subyacente. Y esto es digno de celebrarse todavía hoy, más de 100 años después. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Pues directo, Felipe Garrido. Sí, ahora sí ya no tengo para dónde hacerme. Muchas gracias, buenas noches. Me alegra muchísimo que estén ustedes aquí. Yo también estoy muy contento de estar con Víctor Díaz Arciniega, con Adolfo Castañón, con Javier García Diego. Voy a leer la primera página de la traducción de Pedro Enríquez Breña. Todo estaba tranquilo en el aposento de los niños. De cuando en cuando se oía en el patio el ladrido de Nana, atada allí. De pronto, las lucecitas que la señora de Damen había dejado encendidas se agitaron, parpadearon y una por una se fueron apagando. Entró en el aposento una diminuta bola de fuego 1000 veces más brillante que las lámparas cuyas lucecitas se habían apagado. Giró intranquila por todo el aposento, se metió en todos los cajones, entró al armario de la ropa, registró todos los bolsillos de los trajes y al fin se escondió en un jarrón. Entró luego, saliendo de la oscuridad que reinaba afuera, la figura delgada y graciosa que había asustado a la señora Darling. Se oyó un ruidito, se abrió la ventana y la criatura entró cuidadosamente. Parecía como si buscara alguna cosa y ya se supondrá que lo que buscaba era su sombra. Tink, ¿dónde estás?, dijo en voz muy baja. Al ver la luz que brillaba en el jarrón, dijo: Tink, ¿sabes dónde la habrán puesto? La pequeña bola de fuego era en realidad un hada
que sabía todo lo que vale la pena saberse, sigue adelante. Es decir, entramos a la novela cuando ya Peter Pan perdió su sombra. Aquí resume Pedro Enríquez Ureña los primeros 2 o 3 capítulos de lo que es la novela de Barry. Yo veo en la obra de Pedro Enríquez Ureña un cuento delicioso que se parece mucho a Peter Pan, que en algunos lugares toma pasajes de Peter Pan y los aprovecha, los usa, los incorpora al cuento que él está escribiendo, y que tiene menos de la mitad de las páginas que tiene la novela completa de Peter Pan. Leerlo es una delicia, eso es otra cosa. Vale la pena leer el cuento de Enríquez Ureña. Yo quizás me sentiría más tranquilo si se anunciara como versión de Pedro Enríquez Ureña o algo por el estilo. En algunos momentos está mucho más cerca de la novela, en otros hace esto mismo y resume en unos cuantos párrafos lo que en la novela son 2 o 3 capítulos. La edición es hermosísima, las ilustraciones son muy buenas, yo me alegro mucho de leerla y, como digo, creo que vale la pena ser lector de este libro de Enríquez Ureña, que tiene mucho que ver, pero no todo que ver, con lo que escribió Barry. Leo el principio de la novela de Barry. Todos los niños crecen, todos menos uno. Desde temprano todos se dan cuenta de que crecerán, y la manera en que Wendy lo supo fue la siguiente. Un día, cuando tenía 2 años, estaba jugando en el jardín. Arrancó una flor más y corrió con ella a donde estaba su madre. Supongo que en ese momento debe haberse visto encantadora, pues la señora Darling se llevó la mano al corazón y exclamó: «Oh, ¿por qué no puedes quedarte así para siempre?». Eso fue todo lo que hubo entre ellas sobre este tema. Pero aparte de ese momento, Wendy supo, pero a partir de ese momento, Wendy supo que tenía que crecer. Siempre lo sabes cuando cumples 2 años. 2 es el principio del fin. De seguro vivían en el 14, y mientras no llegó Wendy, su madre fue el personaje principal. Era una mujer encantadora, de espíritu romántico y boca dulcemente guasona. Su espíritu romántico era como esas cajitas que vienen del impenetrable oriente, unas dentro de otras, y que por mucho que abras, siempre encontrarás una más. Y su boca, dulcemente guasona, tenía un beso que Wendy jamás pudo alcanzar, aunque allí estaba, perfectamente visible en la comisura derecha. Como ustedes ven, no coinciden estos 2 textos pues prácticamente en nada, porque la estrategia narrativa de Enríquez Ureña es sintetizar algunas partes de la novela de Barry, y lo hace muy bien. Es decir, es otro cuento que también vale la pena leer, pero es otro cuento, es otra novela. Esta entrada al conflicto que significa el crecimiento, esta entrada a decir todos los niños crecen menos uno, y cuando se cumplen 2 años es cuando se llega al momento en que uno se da cuenta de que va a tener que crecer. Esos 2 primeros años han sido como paradisíacos, pero se van a acabar, porque van a tener que seguir creciendo. Ese es el tema de la novela. La relación
entre padres e hijos, y muy especialmente entre la madre y la hija, o la madre y los hijos, es el tema que le da una profundidad enorme a Peter Pan y Wendy, y que la convierte en una novela que está bien, se le lee a los niños, tiene capítulos muy fantasiosos, arrebata la imaginación, hay cosas muy graciosas, aunque es una novela en cierto sentido realista. Los niños y los piratas no se quieren, se pelean y se matan. No son, en la película de Disney naturalmente no se matan, pero en la novela de Barbie los piratas y los niños se matan. ¿Por qué entra Peter Pan en la vida de los niños Barbie? Que son tres hermanos, ¿verdad? Tres hermanos y Wendy. Es que ya acostados los niños, Wendy les cuentan cuentos, se va quedando ya también dormida, todos duermen en la misma habitación, y finalmente queda en silencio el aposento de los niños, y Peter Pan está en la ventana oyendo las historias que Wendy cuenta. En 54 tenía 12 años y disfruté enormemente la película, y la verdad es que nunca había leído completa la novela hasta que me puse a traducirla, y me maravilló, me encantó. Es una novela que puedo recomendar a lectores de muchas edades distintas, y que tiene ese fondo tan humano, tan general, tan profundo, que es qué sucede entre padres e hijos, y sobre todo entre madres e hijas, porque Wendy va a tener una hija también. Al final de la novela, Wendy tiene una hija. Wendy ya, a ver, voy a tratar de sintetizar. Peter Pan se acerca porque le gustan las historias, y le nace la idea de que se tiene que llevar a Wendy al país de nunca jamás para que sea la madre de los niños perdidos. ¿Cuántos niños perdidos tenemos en México en este momento? ¿Cuántos niños desaparecidos tenemos? Que en Londres ya se acostumbraron. En esa época era una ola de desgracias, de violencia, como lo es para nosotros ahora. Yo no sé si en Londres todavía hay tantos niños desaparecidos, pero no es lo que se sabe, pero quién sabe. No hay ninguna niña desaparecida. Todos los niños desaparecidos son niños. Según Bradley, porque las niñas son más listas y no se pierden. Eso ya nos cayó mejor Barry con eso que está diciendo. Yo creo que era mucho más cómodo no meter a una niña en medio de ese grupo de varones, de niños, de los que debe ser madre Wendy. Campanita empieza a odiar a Wendy en el momento en que la conoce. A lo largo de la historia, cuando van a llegar
una flecha que no llega a matarla porque pega en el botón que Peter le había dado como beso. Ese botón metálico lo trae colgado Campanita y la flecha pega ahí y eso le salva la vida a Campanita. ¿Por qué Peter no sabía lo que era un beso? Porque no tenía nada. No sabía que era un beso. Cuando él le da la mano de Campanita, perdón, de Wendy, piensa que eso es el beso, lo toma como tal, y lo más parecido que él puede darle es ese botón metálico que está en su chaqueta, en el que está el vestido, y que va a salvar la vida de Wendy. Los piratas están todos bajo las órdenes de Garfio. Garfio es una mezcla muy curiosa de caballero elegante, que le gusta vestirse bien, que se peina con mucho cuidado, que cuida sus modales, que habla con corrección extrema, pero es un desarmado, es un salvaje. En algún duelo con Peter Pan, Peter le cortó una mano y se la dio a comer al cocodrilo. Y desde entonces el cocodrilo persigue a Garfio y Garfio entra en pánico, como dijo Víctor muy bien, entra en pánico cuando empieza a oír que ahí viene el tic-tac del cocodrilo. Los piratas también quieren una madre, porque no tienen madre, no hay ninguna pirata con doble A, para que se entienda, como femenino, ¿no? Y ellos también quieren y tratan de robarse a Wendy. Cuando pueden, le echan la mano y se la llevan al barco y tratan de convencerla de que sea la madre de ellos. Los niños perdidos también la quieren convencer de que sea la madre de ellos. Y Wendy es una niña con una gran inclinación maternal. Les cuenta cuentos a los niños, sí. Ahora se come, a tal hora se de esta otra cosa. Y con los piratas, hasta donde pueden, también lo hacen. Es una novela profundamente realista. No hay personajes que sean absolutamente buenos ni absolutamente malos. Los personajes que parecen buenos son capaces de enormes debilidades. Y los personajes que parecen malos o que son malos, incluido el cocodrilo, hay momentos en que se ponen tiernos y en que son adorables. Hay otro grupo que son los pieles rojas. Esos son los más normales, digamos. Esos sí tienen mamás, sí tienen papás, tienen sus niños chiquitos, tienen sus niños más grandes, crecen, aceptan crecer. Peter Pan es terriblemente presumido, jactancioso, autoritario. Un poco. No trata con ninguna consideración a los niños perdidos, les ordena cosas. Es su jefe, más que su padre, yo diría que es su jefe, y que sigue una disciplina militar, sigue una disciplina de hierro.
y se olvida de ellos cada vez que puede. Cuando Peter se va de excursión, ni piensa en los niños perdidos, no existen para él los niños perdidos, existe el objetivo de esa salida, así de la aventura, el juego, lo que lo entretenga a él, entre otras cosas matar piratas, ¿no? Porque es divertido, ¿no? Matar piratas, engañarlos, simular la voz y hacer que él puede imitar muy bien voces. Entonces en algún momento imita la de Garfield y les da órdenes a los por suerte a tiempo para rescatarla, y la manera de alejar a esos dos piratas es que Peter imita la voz de Garfield y les da órdenes, dice ya váyanse, ya súbanse a su lancha y váyanse para tal lado, y ellos se suben y se dicen. Entonces la complejidad de la novela es muy rica. Como dijo Víctor, también muy conmovedores, y quizás cuando uno la lee comparte un poco esa capacidad de Peter Pan para no crecer, y uno vuelve a leerla con el entusiasmo con que la leyó la primera vez. Terminan mal cuando van a países, a la ciudad esta, donde los niños no tienen que hacer nada más que jugar y vacilar todo el día, se la pasan comiendo lo que les da la gana. Pero ahí, en el caso de las ovejas y empiezan a rebuznar y terminan siendo sacrificados como burros. Pero es curioso que las dos obras, que no son exactamente contemporáneas, Barry es medio siglo más moderno, digamos, que Collodi, pero es angustiante. Barry, como ya se dijo también, yo no estoy seguro si era el más chico de los hijos o si era el segundo de los hijos, pero no era el mayor, y eran 10. Y el mayor murió, como también ya dijo Víctor, en un accidente patinando. El mayor patinando, imagino que de hielo, no sé, no tengo el detalle, pero murió. Y todos sabemos que no puede haber nada más triste para los padres y más quizás para una madre que perder a un hijo. La madre de Barry no se pudo reponer nunca del golpe que significaba la muerte de su hijo mayor. Lo idealizó de tal manera que cuando Barry quería que le hiciera caso, se vestía con la ropa del hermano mayor
y aparecía frente a la madre disfrazado de una familia rica que podía mantener sus discípulos. La madre no hacía nada, la madre se dedicaba, igual que la señora Darling, a administrar lo que el marido le daba para llevar una casa con 10 hijos y con un montón de sirvientes. Ella tenía 4 o 5 nanas para ir cuidando a esos niños que llegaban. Por lo menos en la estatura, porque Barry llegó a medir unos 50. Hay una foto muy impresionante de Barry con su perro Terranova, que son perros muy, muy grandes, en donde el perro le llega al hombro. Las primeras escritos en que aparece Peter Pan antes de aparecer en la obra de teatro o en la novela ocurren ahí en estos jardines. No sé hasta qué punto es cierto, pero algún día iba Barry con su perro y lo traía suelto y el perro se adelantó y estaban unos niños con su nana. Y Barry tuvo miedo de que el perro fuera a asustarlos o a morderlos y corrió para... Pero los niños ya estaban para ese momento con la mano metida en el hocico del perro y el otro subido sobre él. La familia Llewellyn Davis. Llegaron a ser 5 hijos. Cuando el primer encuentro con Barry eran los 2 mayores a los que conoció. Y luego conoció a la madre de estos niños y se veían a veces ahí en el parque y ahí está Michael, que es el inspirador de Peter Pan, y si ustedes ven la imagen, pues sí parece Peter Pan, ¿no? Entonces jugaban él les contaba cuentos, les leía cosas y jugaban a hacer teatro. Sabía más o menos lo que tenía que decir y hacían teatro y empezaron a jugar a Peter Pan. Mike que está ahí en carácter, pero empezaron a jugar a Peter Pan. Barry conservó una amistad vitalicia con ellos, porque quedaron huérfanos. Y el único personaje, murió primero el padre, y unos años después, pocos años después, 3 o 4 años después, murió la madre. Y la madre, antes de morir, expresó su deseo de que no se separaran los niños, de que pudieran seguir juntos los niños. Y en el horizonte de esa familia, el único que tenía medios para sostener a esos 4 o 5 niños, pues era Barry, que era un hombre muy rico. Barry se había casado cuando tenía 34 años, es decir, 10 años antes de que estrenara Peter Pan, con una actriz
muy hermosa y muy famosa. Y vivieron 15 años juntos, pero terminaron separándose. Y muchos biógrafos de Barry piensan que lo que Barry buscaba al casarse no era una esposa, sino una madre que se puede decir que él no había tenido, que la madre de él, a partir de la muerte del hermano, se convierte en un personaje que no tiene realmente una relación con él. Está bien, es la madre, está en la casa, vigila a sus hijos, los cuidan las nanas, pero la relación directa, madre-hijo, se puede decir que se rompió con la muerte del hermano. Y esta familia, Lewis, los mantuvo a estos muchachos. Barry, no hay absolutamente ningún rastro de cualquier situación indebida entre el trato del tutor con los tutorados. Él sufrió la muerte de dos de ellos, uno de ellos en la Primera Guerra Mundial y el otro un poco después. Barry, y no fue muy amable con el recuerdo. Cuando Peter Pan se estrenó en el teatro, fue cerca de Navidad, fue el 27 de diciembre, y había una celebración. Davis, y fue entonces como un milagro, ¿verdad? Porque hoy no está la estatua y mañana ya está la estatua en su lugar, como si hubiera mágicamente aparecido Peter Pan en cada uno de estos sitios. No soy absolutamente incapaz de recordar las 7 ciudades en donde están esas estatuas de Peter Pan. Hay 2 en Canadá y ahí está la lista. No, pero debe estar. Debe estar en algún lugar, pero bueno, finalmente no están. En Inglaterra hay creo que 3, hay 2 en Canadá y una en Praga. En fin, ahí fueron los lugares donde escogió Peter Pan para aparecer. Yo recomiendo vivísimamente la lectura de esos 2 libros sobre Peter Pan. Digamos, pensando que era uno, terminamos viendo que eran 2. La traducción de Pedro Enrique Sureña, que está adornada y yo diría que lean primero ese, porque ahí está resumida la historia, ahí está con todos los detalles. Y después, si tienen todavía ánimos, pueden pasar a leer el Peter Pan y Wendy. Sí, yo traje 2 ejemplares. Yo sabía que tanto don Javier García Diego como Adolfo Castañón tenían sus ejemplares de Peter Pan, porque yo se los había dado. Estaba seguro también de que Víctor no lo tendría, entonces traje uno para él. Y traje 2 que me sobran. Entonces, estos que me sobran, si ustedes quieren, si se puede, si es factible, lo rifamos y a ver quién tiene esa fortuna.
Sí. papelitos, Eduardo, y hacemos unas preguntas, platicando. Sí. Este es mío. Entonces, lo bueno por acá, que mientras aparecen los papelitos para hacer la rifa, que tienen que ser varios, porque ahora sí, como se calcula, debemos ser unos 30 personas. Me gustaría como que ampliar un poco la conversación y agradecer mucho las intervenciones, pero la conversación es que este tema de los niños, de la infancia perdida, de la infancia explotada, es un tema que está de lleno en la literatura europea y en la literatura inglesa en particular. Están todas las novelas de Dickens que hablan de la explotación infantil, que es la irrupción de la revolución industrial en la vida de la familia que lleva a la explotación de los niños. Pero está también, por ejemplo, en las novelas de Thomas de Quincey, y está también una exaltación de la figura de la niña adolescente, y está también en una obra que no nos es muy familiar en México, pero que está en el centro de Inglaterra, en el Central Park, que es esta mujer, esta niña de los bosques, que está en la novela de W.H. Hudson, de Green Mansions, que es la mujer pájaro. Entonces, en Inglaterra hay una, digamos, escozor en relación con la infancia perdida. Esa explotación es explotación industrial de los niños. Sí. Pero antes había habido una explotación campesina Sí, también. de los niños, una explotación agrícola. No, y el tema de la Marcel Schwab y Andrzejewski, hay esta cruzada de los niños que ya venía entonces desde la Edad Media. O sea, el tema de la explotación infantil es un tema que se refiere en el largo pasado y en el largo presente. En el largo presente, donde la gran cantidad de los migrantes y de los a Europa y que está presente en muchas novelas y películas. Entonces, en el trasfondo de todo eso hay un tema de actualidad histórica. La edición que yo tengo aquí, que no se los platicar, es una edición anotada de Peter Pan, está llena de dos tipos de notas. La guerra victoriana era una cosa de todos los días. Los niños perdidos no son solo los niños perdidos de casualidad, sino son esos niños raptados, que también en México, por cierto, había materia para eso. Hay una novela o un relato de José Vasconcelos que se llama Los Robachicos, que es precisamente la dramatización de este tema, que es un tema no es remota, sino en cierto modo está muy aquí, y en ese sentido es estremecedor el diálogo que podemos establecer entre la circunstancia actual y este paradigma mítico, que lo que yo creo que hizo Barry fue hacer una especie de cocina de símbolos, lo sintetizó muy bien Víctor y también Felipe.
Barry alcanzó a ver la primera película que se hizo sobre Peter Pan, que era muda todavía, es decir, el cine estaba en su etapa muda, 1927 o algo por el estilo. Barry alcanzó a ver la primera película, la de Disney. ¿Qué sucedió con los cuentos de la nana Luna? Nana Lupe. Lupe. ¿Nana Lupe? Sí, están Sí. editados por la UNAM. Están editados por la en UNAM. los 40. A ver, Los personajes eran la chachalaca. sí. En la Universidad Nacional, en la colección Poemas y Ensayos, dirigida por Jaime García Pérez, editó Miguel Luna. Sí, porque estos cuentos son prácticamente contemporáneos de los cuentos de Pascual Corona, Ah, sí. ¿no? Y la historia es muy parecida, porque María Teresa Iturbe Castellón. Heredó tenía una nana que era Pascual Corona y que le contaba cuentos en Pascua. Ahí vivía ella y le contaba cuentos en Pascua. Y ella se dedicó después, por su cuenta, a recoger otros cuentos de otras nanas ahí en esa misma región y los publicó bajo el nombre de su nana, como cuentos de Pascual Corona. Son cuentos muy entroncados a los cuentos clásicos europeos, los de Perrault, los de Grimm, y bueno, yo no conozco los cuentos de la nana. Comparar los de Pascual Corona con estos otros. sí, que son, bueno, me pidió Javier. Sí. Bueno, los cuentos de la nana Lupe, si no mal recuerdo, geográficamente la nana de los Chicanomagos y Gantecitlán, pero hablan de los volcanes, o sea que debe haber sido zona cercana a... El cofre de preguntas. Sí, probablemente, porque ahí yo recuerdo ahí hablar de los volcanes Alta Chachalaca. Y los cuentos de Tere Castelló, de Tere Iturbide son más bien de la zona michoacana. Pero yo no iba a eso, yo quisiera ver... hay una presencia ahí. En mi generación Sí, todavía había una cantidad elevada de mortalidad infantil comparado con lo que es ahora. En la casa
hay 4 hermanos vivos y 3 muertos. No sé si los verá. Una de las cosas que empieza a desaparecer es la convivencia con el animal. El animal se convierte, la vaca se convierte en una estampa fotográfica y no en una cosa que se puede tocar y no en una cosa con la que se puede convivir. Y esa es una de las grandes rupturas que tenemos en relación con el